Hola, buenas tardes, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo querría hacer una prueba, solamente si me podéis confirmar que el audio funciona bien y que se oye nítido. Aquí por el chat os lo agradezco. Perfecto. Muy bien, pues estamos a un minutito. Si os parece, esperamos unos minutos más para que se pueda unir más gente. Ya sabemos el tema que nos ocupa hoy y es la sorpresa que nos hemos llevado todos con la extensión de los plazos de Verifactu, que se publicó hace un par de días, en noticias, en prensa, ayer oficialmente en el BOE, y aunque aún estamos pendientes de la convalidación del Real Decreto, bueno, hemos considerado que con el aluvión de preguntas que había, las dudas que nos ha generado a todos, y bueno, y sobre todo que nos faltan tan poquitos días ya para cumplir, pues que lo que tenía más sentido era organizar un webinar con todos vosotros. Avanzo ya que va a ser muy breve, una breve explicación de qué es lo que ha cambiado, qué es lo que no, y luego vamos a dejar una buena parte del tiempo para preguntas, ¿vale? Para que podáis comentarnos vuestro caso concreto, en qué situación os encontráis y bueno, e intentar pues echaros una mano. No tendremos todas las preguntas hoy, eso ya quizá lo puedo avanzar porque, como sabéis, es normativa nueva y estamos a la espera de una publicación de quizá unas nuevas preguntas frecuentes y un desarrollo por parte de la agencia tributaria, pero creemos que ya tenemos bastante información como para, bueno, intentar salir de aquí con las ideas un poquito más claras. Si os parece, os voy mientras compartiendo la agenda para que, bueno, así vamos a estar al tanto. Os cuento, empezamos de una forma pues muy breve con qué supone esta extensión de los plazos. Eso imagino que es lo que todos conocéis ya, vamos a hacer un breve repaso. Luego, ¿qué cambia no para solo los contribuyentes, sino las empresas desarrolladoras de los SIF? ¿Qué cambia y qué no cambia? ¿Qué podéis hacer ahora que podéis tener clientes que sí tengan que cumplir y otros que no? Y con aquellos que sí han empezado. Aprovecho este momento para lanzaros también una breve encuesta y saber quiénes estáis aquí presentes como contribuyentes, quiénes sois desarrolladores de software y quizá otros, pues gestorías o bueno, cualquier otro tipo de empresa para intentar enfocar el contenido pues a lo que más os pueda interesar y que salgamos de aquí con el mayor número de dudas resueltas que sea posible. No sé si ya os aparece, vosotros me iréis diciendo. Sí, vale. Bueno, veo que una gran parte sois empresas desarrolladoras. Muchas dudas, entonces, imagino que traemos hoy. Vale. Bueno, pues vamos a dar unos minutillos más para que podáis seguir contemplando la encuesta, pero bueno, dentro de muy poquito comenzamos. Yo continúo con la agenda. Luego un punto esencial, que es la convalidación del Real Decreto. Sabéis que en estos casos, cuando se emite un Real Decreto como este, por medidas consideradas de urgencia, pues tiene que convalidarse en el Congreso dentro de 30 días. Ahora nos toca justo, a algunos os sonará, porque el año pasado, también cerca de las fechas de Navidad y del puente, también se publicó distinta documentación, en el momento, digamos, que no mucha gente está disponible en su trabajo. Entonces, lo que esperamos es que esto suceda incluso antes en el Congreso y ahí lo sabremos si estas fechas son firmes o han sido de momento una intención. En el BOE están, partimos de ahí. Interrupción de los envíos. Yo esto lo he puesto en un punto aparte porque considero que quizás es la duda más recurrente que tenéis todos, sobre todo los desarrolladores de software. ¿Qué hago ahora con los clientes que habían voluntariamente activado antes de la entrada en vigor, antes del periodo obligatorio, ¿no? Del 1 de enero? Vamos a verlo también con la información que tenemos ahora y qué hacer en cada caso. Unas breves consideraciones y, bueno, unas recomendaciones de nuestra parte, sobre todo para daros cierta tranquilidad con qué creemos que tenéis que hacer y, bueno, que está todavía abierto, ¿vale? Que tendremos que ir informándoos pronto. Y, como decía, sobre todo una última sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí, con todo lo que tengamos en mano, vamos a intentar poder ayudaros con vuestro caso específico y voy a intentar dejar, pues esto, intentar que el contenido dure poquito, unos 15-20 minutos y luego tener, pues, al menos la misma cantidad de tiempo para resolver todas vuestras dudas. Vamos allá, si os parece, han pasado 5 minutitos, yo creo que ya estamos bastantes. Comenzamos. Dejadme vuestras preguntas según vaya surgiendo en el chat
y volveremos a ellas, ¿vale? Yo espero que muchas de ellas queden resueltas a lo largo del webinar de esta tarde. De no ser así, pues nada, al final las revisamos. Bueno, lo que todos sabemos, un mayor margen en los plazos. ¿Dónde nos ponía esto? Pues hasta ahora estas eran las fechas con las que todos estábamos trabajando. 29 de julio, desde los 9 meses a contar desde la publicación de la orden ministerial, era el hito en el que los desarrolladores de software y cualquier empresa que comercializaba un software, aunque no fuese el suyo propio, tenían que tener los sistemas adaptados al reglamento antifraude. Digo reglamento antifraude porque en este caso sabemos que nombramos mucho Verifactu, pero sabéis que también está el sistema no Verifactu. No es muy común, pero bueno, había que ofrecer o uno, otro o ambos, ¿vale? Esta era la fecha del 29 de julio. Teníamos 1 de enero del 26 para aquellas las empresas, generalmente, pues esto, que cumplían con que estaban sujetas al impuesto de sociedades, y luego el resto ya teníamos otros 6 meses más. ¿Qué era importante antes? Que sabíamos que no podíamos ofrecer un software que no fuese acorde a la normativa desde el 29 de julio. ¿Qué sucede ahora? Pues que se nos extiende este plazo y con ello la obligatoriedad de los desarrolladores de seguir ofreciendo durante un año más únicamente los productos adaptados. Veréis que esto también genera una cierta fricción y vamos a ir luego, porque antes los plazos eran muy cortitos. Prácticamente en agosto era cuando los sistemas informáticos en el mercado tenían que ofrecer los sistemas Verifactu o no Verifactu, dejando pues muy poquito margen, apenas unos 5 meses, para que las empresas de forma paulatina y ordenada pudiesen ir pues sumándose a la conexión de la remisión voluntaria de los ficheros. Era muy poco margen, unos meses, y bueno, la mayoría, nosotros lo hemos visto, pues ha empezado en octubre, noviembre e incluso los primeros días de diciembre hasta que se ha publicado la noticia. Ahora contamos con 12 meses más en función del grupo. La nota que os ponemos aquí como importante no es nuestra, es de Hacienda, entonces hemos considerado que es relevante que os la pongamos literalmente como la hemos recibido, y es que la ampliación de estos plazos no habilita a comercializar un software no adaptado. Quiere decir, si bien nuestros clientes con contratos plurianuales podrán tener pues, ese margen de tiempo, ahora hasta el 1 de enero o 1 de julio, en función de lo que le corresponda, para adaptar sus sistemas, nosotros lo que se lo probemos, no. Para nosotros no ha cambiado nada. Vamos a ver esto en un poquito más de detalle aquí adelante. ¿Qué cambio nos supone entonces? Pues bueno, ¿qué cambia y qué no cambia? Pues volvemos un poco a la vieja tabla, no sé si la recordáis, que la compartió la agencia tributaria en las preguntas frecuentes, aclarando un poco qué sucede con estos clientes nuevos y los clientes antiguos que ya tenemos en nuestra base. Bueno, pues para clientes nuevos nada cambia. Esto también nos lo dice literalmente Hacienda, ¿vale? Los productos que se ponen en el mercado a partir del 1 de julio, y con ello, del 29 de julio, perdón, de 2025, y con ello nada ha cambiado, reglamento en mano, solo tienen que poder ofrecer su sistema adaptado. No hay opción de seguir ofreciendo uno de los sistemas que teníamos antes de la adaptación. Es decir, que solo podemos ofrecer las modalidades Verifactu o no Verifactu, o ambas, si alguno lo queréis así. No es posible ofrecer versiones no adaptadas. Seguís sujetos a multa, ¿vale? En este caso, no se ha sido tan flexible con el sector, la industria de los desarrolladores como se ha sido con los contribuyentes, y no podéis hacerlo. Tampoco podéis permitir activarlo o desactivarlo en la opción de cumplimiento. Quiero decir, no se podría cumplir parcialmente con algunos sí, yo genero el XML, lo firmo, pero no lo envío. No podría existir tampoco esta posibilidad. A fecha de hoy, habrá que ver si se cambia algo, pero bueno, a fecha de hoy os comunicamos lo que todavía está vigente. ¿Qué sucede, en cambio, con los antiguos clientes? Y aquí es donde está un poco el quid de la cuestión. ¿Qué pasa con esos clientes que tenían un contrato vigente? Y yo sé que la mayoría de los que estáis aquí seguramente sois SaaS, o sea, que lo renuevan mensualmente, y ahí es un poco, pues, ¿qué sucede conmigo si yo no vendo una licencia que se descargaron hace años? Si yo cada mes le estoy renovando y automáticamente pasando a la nueva versión. Bueno, pues es aquí donde un poco donde se encuentra esto. Los clientes antiguos que todavía no hubiesen utilizado la nueva versión podrán continuar utilizando la anterior, o bien hasta que vosotros como desarrollador digáis, yo solamente ya te ofrezco esta opción, pero no podrías obligarles, evidentemente, o bien hasta que ellos decidan, pues de forma progresiva, ahora quiero activar, sea esto pues, febrero del año que viene, julio o mismo diciembre. ¿Qué es importante aquí? Que únicamente los productos ya existentes bajo contrato, previo a la fecha del 29 de julio. Quiero decir,
Si habéis tenido clientes, por ejemplo, antiguos, pero que han migrado a otra solución vuestra, que habéis cambiado, por ejemplo, importante también aquí las actualizaciones. Si cambiáis algo que afecta al sistema de facturación, ya tenéis que darle la nueva versión, pero si en cambio habéis cambiado, por ejemplo, si una modificación sobre el CRM, no sé si alguno le ofrecéis un ERP más completo y habéis hecho una modificación sobre algo que no afectaba al módulo de facturación, a la parte de facturación, estos podrían continuar utilizando la parte anterior, ¿vale? Aquí, como siempre, pues la línea es muy delicada. Dependerá un poco de vuestro criterio. Nosotros tenemos la certeza que clientes nuevos, ahí sí que no se puede mirar para atrás. Clientes antiguos, pues depende de lo que estén utilizando. Ahora en las preguntas iremos a vuestro caso particular porque entiendo que tendréis distintos casos, ¿vale? Esta es una pregunta muy común. Si nuestro software ya es solo Verifacto, ¿qué pasa? Grandes desarrolladores de software, los más responsables, porque esta normativa al final ha penalizado un poco pues, a los que han hecho las tareas a tiempo, muchos de ellos, de vosotros los que estáis aquí, habréis decidido que vuestro software sea únicamente Verifacto, descartando así pues, el mayor riesgo tanto para vosotros como para vuestros clientes, que supone la opción no Verifacto que Hacienda ha recalcado en sucesivas ocasiones que no era la opción preferida de ellos, que siempre intentaseis enviar únicamente mediante Verifacto. Y aquí surge la duda. ¿Podemos ofrecer la opción de configurar el sistema sin fiscalización? Una especie de botón que puede decir sigo operando pero sin Verifacto, sin la opción de fiscalidad, de tal manera que no se envíen los datos a Hacienda. Esta es otra respuesta de Hacienda, ¿vale? Los productos adaptados deben operar siempre conforme al reglamento. Si habéis adaptado vuestros productos es que lo habéis hecho bien y por tanto tenéis que seguir ofreciendo el producto adaptado. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que hacer necesariamente bajo las modalidades que ya estaban previstas, sea Verifacto o no Verifacto, sin posibilidad del funcionamiento fuera de este marco. Algunos tenéis quizá distintos programas, no ofrecéis solo uno, ofrecéis varios en los que alguno de ellos ha estado adaptado y otro no. Aquí vosotros sí tendréis todavía esta opción, pero los que hayáis adaptado todos vuestros programas, que era el objetivo de la norma, tenéis que seguir ofreciéndolo así, ¿vale? No podéis deshabilitarlo. O de momento la normativa, claro, como ha sido por sorpresa, también para la propia agencia tributaria, no lo ha contemplado. No sabemos si esto cambiará. Es un poco contrario a la norma, porque el objetivo es aportarle una cierta flexibilidad a aquellos contribuyentes que no han llegado a tiempo, pero no con ello permitir que aquellos que ya lo habían hecho a tiempo sea una especie de invitación a no cumplir, diciéndote ahora puedes desactivarlo. Habrá que ver si no se podrá desactivar, pero por ejemplo no habrá sanciones, que es lo que un poco busca este periodo de gracia, digamos, que se está extendiendo. ¿Vale? Vamos a puntualizarlo también un poquito más adelante. Vamos con algo que a nosotros nos resulta crítico, es la convalidación del Real Decreto. Aquí, como sabemos, y ha pasado hace no mucho, me suena el caso del decreto Omnibus, no sé si os suena a vosotros, en el que estaban los bonos de transporte. Bueno, también sucedió que se hizo un Real Decreto que contenía medidas que no eran muy precisas, se enumeraban pues, distintas medidas que se pensaban llevar a cabo. Sucedió que el Real Decreto se publicó en el BOE y un tiempo después, cuando en los 30 días que se da de plazo para someterse a votación en el Congreso, este fue derogado, no tuvo el apoyo suficiente, de forma que pues, no pudo entrar. No creemos que esto suceda, pero es una opción y ahí está. ¿Vale? Dadas que estamos en Navidad, hay puente, el próximo día para que se reúne el Congreso y poder votar esto, creemos que va a ser el jueves 11 de diciembre. Quiere decir, la semana que viene ya sabremos si esto se aprueba, se confirmarían estos plazos. Si no se aprobase, ¿qué sucedería? Significaría que volveríamos a la única normativa que estaba vigente, que por tanto sería aquella que de momento sigue figurando con las fechas de 1 de enero del 26. Esto nos dejaría con un margen aún más estrecho, apenas 20 días, para acogerse, bueno, nosotros si estáis sois contribuyentes, pero si sois desarrolladores de software, mover a vuestros clientes a un Verifacto o no Verifacto. Los plazos cada vez serían más estrechos, ¿vale? Es una opción que está sobre la mesa, no podemos ahora mismo evaluar el riesgo, creemos que va a ser aceptada. También que la agencia tributaria sabemos que ya está trabajando como si esto se hubiese dado por sentado, considerando que va a ser aprobado, y esa es donde estamos poniendo todo un poco el punto de mira. Habrá que ver, ¿vale? De momento nos guardamos la fecha 11 de diciembre.
Si queréis podéis suscribiros a nuestra newsletter en el blog, vamos a ir informando pues, de todo el desarrollo y de finalmente pues, qué supone, ¿vale? Para daros la confirmación. Podemos interrumpir los envíos y este es un punto clave, ¿vale? Por eso os lanzo también otra pregunta a los que estáis aquí. ¿Por qué es esto? Porque va a ser relevante saber quién ha simplemente pues, migrado su solución a un sistema que ya cumple con Verifacto y no ha enviado todavía ningún registro, o quienes ya han empezado a enviar registros. Por ejemplo, desde pues, octubre, noviembre llevan toda su facturación ya mediante Verifacto. Para entender un poquito mejor en qué situación os encontráis o se encuentran vuestros clientes, os lanzamos aquí una pequeña encuesta y vemos que bastante, bueno, tenemos bastantes personas en los que ninguno todavía usa Verifactu, algunos que una pequeña parte y otros que casi todos. Vamos a ver qué hacemos aquí, ¿vale? Ahora os explicamos cómo actuar en este caso. Vamos a dejar un minutito más para que todos podáis participar y luego al final sí que dedicaremos un espacio a todos en los que pues casi todos ya lo usan o una gran parte porque son los que tendrá un poquito más de complejidad vuestro caso. Bueno, mientras os voy comentando, ¿qué sucede aquí? Pues que quien ha enviado al menos un registro hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de ayer, porque imagino que quizá había habido un poco de confusión, tiene que seguir haciéndolo al menos hasta el 31 de diciembre. ¿De qué viene esto? Bueno, esto no lo ha comentado Hacienda de momento, pero también es la normativa vigente, lo podéis ver ahí, el artículo 16 del Real Decreto. Os comento que también tenemos toda esta información ya un poquito más elaborada en un blog, podéis acceder a él y también a los links a la documentación oficial. Igualmente he querido ponerlo aquí para que lo tengamos, pues, qué dice el artículo a tenor literal. En este caso, ¿qué sería? Pues que se entiende que el obligado tributario opta por los sistemas de emisión, los sistemas Verifactu, por el hecho de haber iniciado. ¿Qué supone el haber iniciado? Pues un poco parecido a lo del sí, y ahora lo trataremos también, que usar los sistemas Verifactu supone que tengamos que continuar utilizándolo durante al menos el año natural en el que hayamos realizado la activación. Aquellas empresas que han comenzado a enviar, bueno, desde abril están abiertos los servicios de la agencia tributaria. No creo que muchos de los que estéis aquí tengáis clientes que han empezado en abril, pero podría ser el caso. Pero da igual, aunque hubiesen empezado el 15 de noviembre, el 30 de noviembre, tienen que continuar hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? No se contempla de momento una salida antes de esta fecha. Siendo honesta con vosotros también, ¿para qué se contemplaba? Y ahora vamos a la siguiente slide. Esto siempre contemplaba para quien salía del sistema Verifactu, no pensando que podía volver a la nada, ¿no? A sistemas no adaptados al reglamento, sino a sistemas no Verifactu. Decía, bueno, quieres dejar de remitir voluntariamente a Verifactu, que te puedes adherir en cualquier momento y tienes que cumplir durante el año y a partir de ahí puedes irte a no Verifactu. En cambio, de no Verifactu también podías irte a cualquier momento a Verifactu. Esto era un poco para que la agencia tributaria supiese cómo estabais pues, guardando sin alterar estos registros de facturación, bien sea con un sistema o con el otro. Para esto existía el artículo 17 de la orden ministerial, que también os compartiremos, en el que decía, bueno, aquí os cito los 3 puntos del artículo. Clave es el tercero, ¿vale? En el que dice que, bueno, hay un campo en las especificaciones del XML de los ficheros en el que se puede detallar cuándo será el último día que se envía con Verifactu. Esto es para que la agencia tributaria tuviese constancia de hasta aquí mi facturación se te ha enviado a tiempo real, hemos hecho la remisión voluntaria y a partir de este día no lo vas a recibir porque optamos por el otro sistema. De momento es el único mecanismo publicado para cambiar de un sistema a otro. Lo que no sabemos y estamos a la espera de la agencia tributaria es si a partir del 31 de diciembre este mismo sistema va a poder ser utilizado, este mismo mecanismo, para decir simplemente vuelvo a la versión anterior. Suponiendo que nuestro desarrollador de software, nuestro proveedor de software, tenía una versión anterior que puede seguir ofreciendo, que es ahí donde está un poco pues este dilema. Si muchos desarrolladores ya no ofrecen la versión anterior porque se ven obligados únicamente a ofrecer la nueva, ¿van a poder ofrecerle la versión anterior a los clientes antiguos con estos contratos plurianuales que hablamos, contratos vigentes antes del 29? ¿Podrán restablecérsela? Aquí tendremos que ver qué dice la agencia tributaria. De momento, no estaba pensado este sistema para poder salir de Verifactu a
sistemas anteriores, sino era para hacer un intercambio entre Verifactu y no Verifactu. Puede que se utilice, lo iremos confirmando en los próximos días, ¿vale? La consulta ya está elevada a los técnicos de Hacienda y estamos a la espera. Sí que lo hemos querido apuntar aquí, pues para que sepáis por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? Y quizás se reutiliza esto. Vamos con las consideraciones y recomendaciones. Y aquí una que efectivamente ha golpeado bastante fuerte a todas las empresas que han pensado, yo no voy a cumplir con Verifactu porque tengo mis datos muy bien controlados y me resulta muy poquito esfuerzo cumplir con el suministro inmediato de información. ¿Qué pasa con estas empresas? Pues estas están un poco atrapadas. ¿Qué sucede? Que en el suministro inmediato de información, desde el momento en el que se envía la declaración censal, el modelo 36, solicitando la adhesión al suministro inmediato de información, se ejerce una permanencia de 1 año. Desde el año en el que optas. Por ejemplo, yo lo podría hacer este trimestre. Supongamos que lo hice antes de ayer, el día 2 de diciembre, decidí que el año siguiente quiero reportar únicamente mediante el suministro inmediato de información, de forma que no me aplique el reglamento de los sistemas de facturación Verifactu, podría haberlo hecho. ¿Qué sucede? Que el plazo para decir, oye, que ya no quiero, renuncio a reportar mediante el suministro inmediato de información, caducaba en noviembre. De forma que aquellas empresas a día de hoy que se hayan acogido al suministro de información, al suministro inmediato de información, evitando así los sistemas Verifactu, no pueden volver como las empresas que no lo han hecho. Es decir, no van a poder volver a no utilizar nada y hacer pues un poco uso de esa extensión que se les ha dado, porque en el suministro inmediato de información ya consta que van a registrar todas sus ventas, pues como sabéis, mediante la llevanza de los libros cada 4 días. Esto es un poco desafortunado porque la noticia se dio el día 2 a prensa, el día 3 se publicó el Real Decreto y había pasado el plazo de noviembre. Y mucha gente, pues obviamente con un plazo tan cortito, no pensaban tener un cambio de última hora. Sabemos la inestabilidad que esto ha generado. Hemos querido aquí un poco pues, hacer un resumen de las tantas preguntas que nos habéis enviado y las pocas respuestas que tristemente tenemos a día de hoy. He resumido las 4 que quizá engloban la mayor parte de ellas con la idea, pues bueno, de daros un poco de indicaciones y también que sepáis nuestra intención de poder, sobre estas 4 temáticas, orientaros en los próximos días. La primera, y muy repetida, son los incentivos. Ahora que tenemos un plazo más largo, va a haber incentivos, como hizo Ticketbuy, para los que sois desarrolladores de software o si estáis algún contribuyente que bueno, estáis en el territorio del País Vasco y por tanto habéis tenido que cumplir con Ticketbuy hasta ahora, sabréis que con Ticketbuy se hizo una adopción progresiva por industrias, o sea, no todo el mundo iba a la vez, por ejemplo, autónomos de peluquería, restaurantes, gastronomía, empezaban en una fecha, industrias, por ejemplo, iban en otra, una papelería, pues todo esto se iba agrupando para evitar el colapso. Además, cada agencia foral decidió dar incentivos fiscales que se aplicaban sobre el IRPF o sobre el impuesto de sociedades. Además de algunas ayudas para poder pues, desgravarse pues, todo el coste e incluso que le fuese devuelto el coste de la implementación. Hasta el momento no nos consta que la EAT vaya a proporcionar cualquier tipo de incentivo. Es cierto que ahora los plazos son más amplios. Puede que busquen alguna medida para poder incentivar la adopción temprana y que el esfuerzo que habéis hecho todos los desarrolladores de software no sea en vano. O sea, que se pueda empezar paulatinamente a sumar a estos clientes y que, por tanto, pues no se produzca otra vez el colapso, otra vez la carga de trabajo que sabemos que ha supuesto. Hacer el onboarding de todos vuestros clientes en Verifactu, la gestión de los acuerdos. No lo voy a enumerar porque todos los que estáis aquí sabéis lo que ha ocasionado, pero puede que piensen otros incentivos para que, bueno, pues se vaya haciendo de una forma regulada y al menos para vosotros suponga pues menos estrés de nuevo a finales del año que viene. De momento no hay nada escrito y la intención antes de esta publicación era no tener ningún tipo de incentivos fiscales. Plan de acción. Pregunta también muy recurrente. ¿Hay garantías de que dentro de 12 meses no se nos va a dar otra prórroga? Esta es la tercera, si queremos llamarlo así. ¿Por qué? Porque ya teníamos nosotros la fecha de julio de 2025. Para julio de 2025 todavía no se había publicado la orden ministerial
que daba comienzo a los 9 meses de los desarrolladores de software para tener sus sistemas informáticos adaptados en el mercado. Siendo así, se hubiesen solapado las fechas de entrada en vigor para el contribuyente a 1 de julio y la del 29 de julio para los desarrolladores. Como esto no tenía sentido, se emitió el Real Decreto en el que después se daban fechas nuevas, que ya no era julio del 25, ni tampoco un mes más tarde, ya mandaba al año siguiente, que era con las que hemos trabajado hasta ahora, 1 de enero del 26 y 1 de julio del 26. Por tercera fecha, que sería esta, segunda vez, vemos un aplazamiento que ahora nos lleva al año siguiente. Lo que ha sorprendido a muchos es que este aplazamiento no ha sido de un trimestre, no ha sido de un semestre, o sea, de algo todavía manejable, ha sido de un año entero, poniendo incluso a los autónomos en julio del año que viene. Y muchos se preguntan si esto no ha sido pues un flaco favor porque se nos va a juntar con la factura electrónica, que más o menos tendrá esas fechas. Aún es cierto que no se sabe, las intenciones pues habrán sido, en este caso, permitir que aquellos que no les había dado tiempo tuviesen más tiempo para adaptarse, sí que un poco pues a pesar de todas aquellas empresas que sí han hecho el esfuerzo de tenerlo a tiempo y han hecho ya su despliegue, gasto e inversión. Ahí viene la tercera pregunta, ¿qué pasa con toda la inversión ya realizada? Pues vamos a intentar que no caiga en saco roto, que los que ya lo habéis hecho pues os beneficiéis de que durante este año no va a haber sanciones, que podéis continuar en prueba, ver casos reales, entender mejor cómo os afecta el reglamento de facturación, que ya estaba vigente, pero todos sabemos que cambian muchas cosas. Una pregunta frecuente es la fecha de las operaciones y la fecha de expedición, de cómo lo veníamos haciendo a cómo tenemos que hacerlo ahora cuando usemos Verifactu. Lo veremos un poquito más en detalle, ¿vale? Y luego la normativa, que también hemos avanzado. ¿Qué pasa con la factura electrónica B2B? Que siempre se mezcla, ¿no? La ley crea y crece. ¿Serán obligatorias en 2027? Pues hasta que no se publique esta normativa no contarán los primeros 12 meses para que sea obligatorio para las empresas con un volumen de facturación superior a 8 millones. Contaríamos con 24 meses de la publicación para aquellas que facturan menos de esto. Entonces, si se aplazase, se extendiese un año más, se nos juntaría casi seguro. Aquí, pues bueno, en esa horquilla de empresas entre 6 y 8 millones va a estar complicado. Esperemos que no. Y esperemos que si sea así, muchos de los servicios se compartan y no suponga para vosotros una integración distinta y adicional a la que vais a tener que llevar a cabo durante todo este año. De momento tampoco tenemos esta confirmación, ¿vale? Seguramente termine siendo la agencia tributaria quien se haga cargo también de esta normativa. Sabéis que viene de otro ministerio, del Ministerio de Asuntos Económicos y Digitalización. Está abierto. Nosotros también nos esperábamos que con este aplazamiento quizás se brindase pues, un poco de luz a qué va a pasar con la factura electrónica para facilitar la próxima adaptación. No contamos con ello a fecha de día de hoy. Pequeña nota positiva. ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues nuestra recomendación. Aquellos que no lo habéis hecho, os lo podéis tomar con calma. Nosotros llevamos casos, por ejemplo, de muchas empresas donde su periodo más fuerte del año es la facturación de Navidad o de rebajas. Estas empresas a lo mejor lo dejan pues, para febrero o marzo para poder formar sus trabajadores y que no les coja pues, en su periodo clave. Este aplazamiento les viene muy bien. También viene muy bien para aquellos que se quieren familiarizar, simplemente puedes ver, oye, me envió el fichero aceptado con errores, rechazado, en qué es, todo esto que seguramente pues, no nos ha dado tiempo a hacer antes por lo corto que estaba siendo el plazo. Afinar proceso y formación, digo formación porque sé que muchos de vosotros también, si tenéis un equipo de administración, pues os está costando un poco quizá el modo en el que antes se venía facturando. Habrá empresas que no han cambiado nada en absoluto y empresas que sí, que esto les ha supuesto pues, un cambio relevante. Y bueno, sobre todo para solventar las dudas de vuestros casos particulares. Pues yo tengo este negocio en el que pues tengo máquina de vending, es muy difícil cambiarla aquí, ¿qué hago? O sea, todos esos casos particulares a los que quizás no se le ha dado voz, no se le ha dado espacio durante estos meses por la saturación que tenía el sistema de preguntas y consultas, ¿no? Para todos. Lo que se habló de aquellos que facturaban en Excel, en Word, el talonario, todo esto quizá pues podemos revisarlo pues, en un poquito más de calma, ¿vale? O sea, puede ser la parte positiva. Cierro ya de forma muy breve, aunque creo que todos nos conocéis. ¿Por qué nosotros somos los que estamos hoy aquí hablando de esto? Bueno, nosotros trabajamos en Europa,
ofreciendo siempre soluciones de fiscalización. Trabajamos de la mano de más de 1.500 desarrolladores de software y más de 200.000 empresas que utilizan nuestras soluciones diariamente. A mí me ha sorprendido, como lo ha prometido la propia agencia tributaria, y imagino que a todos los que estáis aquí, es cierto que suelen producirse aplazamientos en este tipo de normativas, que se suele ampliar pues este periodo de gracia, ¿no? Esta fecha en la que era una fecha máxima de cumplimiento, se ve que no todo el mundo va a llegar y se dice, bueno, voy a dar un poco más. Sucede, nosotros lo hemos visto en otros países, es difícil que se vea una normativa que vaya con la fecha inicial firme. Crea inestabilidad, lo sabemos. La credibilidad, también lo conocemos. Tristemente, lo que podemos comunicaros a día de hoy, sorpresa para todos los que estamos aquí y la propia agencia tributaria, que puede ahora estar lidiando con la situación y, bueno, no nos esperamos, pues eso, quizá una tercera fecha para los sistemas Verifacto en España, una segunda suele ser común, una tercera no, esperemos que no nos suceda una cuarta, sobre todo para que quien se ha planificado y organizado, pues que podáis tirar adelante con lo que ya teníais, que un último trimestre del año uno tiene ya normalmente su equipo y sabe qué proyectos tienen que hacer. Meter uno nuevo no ha sido fácil para muchos de vosotros. Y bueno, aquí cierro con una sesión de preguntas. Veo que ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Voy a ir, si os parece, espero que aquellas que ya han sido resueltas me las voy a ir saltando. Si quedas algo más, volver a ponerla, ¿vale? Por si yo no la he interpretado bien. Y allá vamos, ¿vale? Aquí también igualmente os dejo nuestro email por si algo muy particular no hubiese quedado visto en esta sesión de hoy o simplemente si queréis contactarnos por cualquier motivo, suscribiros a nuestro newsletter que iremos contando todos los cambios que veamos estos días. Y comenzamos. Si os parece, voy al chat, ¿vale? Vale, nos comentáis. Somos vuestros clientes. Tenemos una pregunta que creemos que puede resultar muy interesante, porque muchos estarán en la misma situación. Para las suscripciones con renovación mensual y anual, ¿cuándo deberíamos considerar que es obligatorio el cumplimiento? Por ejemplo, un cliente empresa de Madrid, o sea, bajo el paraguas, digamos, de Verifactu, que es cliente de 2024, antes de la normativa, y tiene una suscripción mensual que se renueva cada mes el día 10. Estos son la mayoría de los contratos SaaS. El día 10 de enero del 26, cuando se produzca la renovación mensual, ¿debería ser obligatorio para él usar Verifactu? ¿O hasta el 1 de enero del 27 no es obligatorio para él? Si se le cancela su suscripción mensual y crea una nueva, por ejemplo, en marzo del 26, ¿debe cumplir con Verifactu a partir de ese momento? Pues es una pregunta buenísima, porque no va a ser el único al que le suceda. Tengo que voy a beber agua. Y sobre todo en aquellos que quizá tenéis cierto movimiento en clientes que activan y desactivan. En el momento que activen, o sea, todos aquellos que tienen un contrato vigente, y yo entiendo que aquí esto lo vamos a plantear a Hacienda y os lo vamos a devolver de forma precisa, ¿vale? Aquellos que tengan un contrato antes del 29 y se renueve mensualmente, habrá que ver si ese contrato es de renovación mensual o es solamente un pago mensual. Puede ser que mi contrato contigo dura de forma indefinida y pues te renuevo mensualmente. En ese caso entiende que es al pago y que puede ser un cliente anterior. Si en cambio él puede cada mes decir yo de aquí me salgo, sería otra historia, porque en ese caso ellos podrían irse de vuestro sistema e irse a otro, pero ojo que si se van a otro sistema de facturación que no sois vosotros, este nuevo sistema está obligado, como por la obligación del 29 de julio, a ofrecerle únicamente sistemas adaptados al reglamento, sean estos Verifactu o no Verifactu, con lo cual este contribuyente se vería igualmente en la misma situación, tendría que adaptarse, bien sea con vosotros, bien sea pues con un nuevo proveedor. En el caso de los nuevos clientes que contraten a partir del 1 de enero del 26, ¿ya es obligatorio para ellos? Pues siempre que sean nuevos clientes y vosotros únicamente disponéis del software actualizado, que es el caso para la gran mayoría de vosotros, sí, tenéis que únicamente que ofrecerle vuelvo si queréis a la respuesta exacta que nos ha dado la agencia tributaria sobre esto. Y aquí nos ha dicho. La ampliación de plazo no habilita comercializar un software no adaptado. El hecho de que los obligados tributarios dispongan ahora de fechas límites más amplias no modifica la obligación de ofrecer únicamente productos conforme al reglamento. Conforme al reglamento significa con Verifactu o no Verifactu, ¿vale? Vuelvo a las preguntas.
Vamos allá. Ujú. ¿Ya es obligatorio para ello? Pues bueno, para quien no sería obligatorio, que es el caso, el único claro que nos ha dado la normativa a día de hoy, es para quienes estaban utilizando un sistema que aún no se ha visto obligado a renovar porque ya lo habían contratado por un determinado periodo de tiempo que había pasado pues, la obligatoriedad el 29 de julio, que pueden seguir haciéndolo. Y cuando ellos consideren o solicitarán cambiar a lo largo de estos 12 meses a la versión actualizada. Nuevos clientes no tienen esta opción. ¿Cuál es el fundamento de esto? Pues ir reduciendo poco a poco los casos y que cada vez más contribuyentes ya estén enviando mediante Verifactu, que cuando se acostumbren al software nuevo que estén utilizando, ya sea directamente con la normativa antifraude detrás. Que no se permita pues adaptarte a un sistema y que luego pues lo tengo que cambiar, porque esto también genera pues cierta incomodidad y también inestabilidad a nuestros propios clientes de los clientes, ¿no? A los contribuyentes, tener que adaptarlo ahora. Entonces, ¿para qué estaba pensado este sistema? Pues para que ya aquellos que el mercado va moviendo a otros productores, desde el principio estuviesen en Verifactu. Claro, el plazo es tan amplio que ahora no sabemos si se les va a permitir salir. Seguro que los nuevos, de momento la respuesta es no. Los nuevos clientes tendrán que empezar directamente con el reglamento, es decir, Verifactu o no Verifactu, ¿vale? Bueno, nos pregunta Jesús si se puede grabar. La grabación sí, está siendo grabado y lo recibiréis, ¿vale? En los próximos días junto con el blog y bueno, un resumen. Cualquier novedad también que pase entre la sesión de hoy y que se publique en los próximos días en la web de la agencia tributaria o en alguna web relevante que traiga pues un poco más de claridad sobre los aspectos que estamos debatiendo hoy, también os lo compartiremos, ¿vale? Para que estéis al día. Vale. Alberto nos pregunta, mi pregunta es básicamente si ahora que el cliente que está en entorno real se puede salir, porque me están reventando literalmente el correo con estas preguntas. Esa es la pregunta que hemos querido decir también nosotros, Alberto. De momento, normativa en mano, ¿vale? Quien ya está tiene que continuar al menos hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque sobre él recae todavía la obligación de haberse acogido a los sistemas Verifactu y por tanto permanecer en estos sistemas hasta terminar el año natural, en este caso 31 de diciembre. Puede haber empresas que han empezado el 30 de noviembre y solamente van a quedarse hasta el 30 de diciembre. ¿Vale? ¿Qué pasará a partir del 31 de diciembre? Es algo que es el mecanismo que hemos compartido, el artículo 17 de la orden ministerial, que tendrá que verificar Hacienda. ¿Podrán utilizar esto para comunicar que dejan de enviar? Nos lo tendrán que decir. En principio, todo apunta a que puede ser utilizado este método, ¿vale? Pero aquellos que han empezado, nuestra recomendación en base a lo que se sabe a día de hoy, no pueden dejar de utilizarlo hasta el día 31, ¿vale? Salvo que Hacienda diga lo contrario y cambie y diga, aquí os podéis salir cuando queráis. Pero todo lo que se plantea este ahora es que hasta el 31 tienen que estar, ¿vale? Jesús me decía, igual, tenían la misma pregunta, entiendo, es la más común y sobre todo la que genera más dudas porque vosotros vais a tener que responder a vuestros clientes. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, pero el aplazamiento, dice Raquel, aún no es firme, tiene que ratificarse en el Congreso. Exactamente, Raquel, eso es lo que hemos comentado. Todos estamos ya también trabajando como si esto hubiese estado ya aprobado y firme. Es cierto que está publicado en el BOE, que entra en vigor desde el día después de su publicación. Pero si el Congreso lo tumbase, el Congreso decidiese que no están de acuerdo, porque de nuevo es un decreto que no únicamente hablará del aplazamiento o la extensión de los plazos de Verifactu, detalla, como habéis visto seguramente ya en el periódico, yo no entro en ese aspecto político, pero otras medidas. ¿Qué puede suceder? Que habrá quien esté de acuerdo con una y no todas. Y los decretos no pueden aprobarse parcialmente. O se aprueba todo o se deroga todo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, hay una posibilidad de que esto no sea así y de que haya que revertir lo que estamos haciendo. Por eso nosotros, tanto siguiendo las recomendaciones de lo publicado a día de hoy por Agencia Tributaria, de quedarse hasta el 31, como también por dar esa estabilidad de que hasta que no sea ratificado, hasta que no sea aprobado y firme, no podemos cerciorarnos pues, de que estos son los plazos nuevos, diría vamos a quedarnos. Esto lo sabremos el día 11. Entre el día 11 y el día 31 es donde vamos a poder pues, aportar una respuesta sólida sobre esto. De momento, por precaución y también por no estar sujetos a sanciones, porque irse del sistema ahora sí podría suponer una sanción, se mantendrá durante el mes de diciembre. Silvia nos comenta, ¿qué pasa con los contribuyentes que ya se han adaptado de forma voluntaria por avanzarse a la fecha obligatoria
del momento 1 del 1 del 26. Es exactamente lo que comentábamos, Silvia. Pues estos contribuyentes que de buena fe han querido probar el sistema a tiempo y ir familiarizándose con ellos, van a tener dos opciones y una de ellas todavía no confirmada. Van a poder continuar con esto sabiendo con cierta tranquilidad que durante el año 2026 no van a estar sujetos a sanciones si se envían errores, sea cualquier tipo pues, algo no concreto, inexacto, no va a haber problema. Hacienda no va a perseguiros con ninguna multa, con ninguna sanción. Esa es la tranquilidad, continuar así todo el año y que cuando empiece tu obligatoriedad o cuando, claro, 1 de enero del 27, si es que así se confirma, ya vais con el equipo más que rodado. ¿Está la opción de que os salgáis? De momento ya sabemos, este año no, el que viene sí. Es muy probable, pero de momento, como hemos dicho, no está confirmado porque salirse únicamente, o sea, desadaptar los sistemas, desengancharse de esos sistemas, era algo únicamente previsto para quien saltaba de un verifacto a no verifacto, no a sistemas que no cumplen en absoluto con el reglamento de los sistemas informáticos de facturación. Vale, Silvia también nos comenta que se han generado los registros de facturación, pero que ninguno ha sido enviado a la DT con estado. Error, comunicación. Al no ser correcta la contraseña del certificado, ¿se podría eliminar la adaptación a Verifacto y así poder iniciar el 1 del 1 del 27? Pues este es un caso muy concreto. La normativa lo que dice es que se entiende que desde que se envía el primer registro ya estáis en Verifacto. No aclara si el primer registro aceptado sin errores o el primer registro con errores. ¿Vale? Eso si te parece, nos lo apuntamos. Está aquí mi compañera Camil también tomando nota de todas las preguntas para responderlo de forma pues, más precisa en cuanto tengamos acceso a qué va a suceder con esto. Javier nos comenta, desde nuestra parte igual, clientes que se han dado de alta y se quieren dar de baja, y si pueden para el siguiente año fiscal. Ese es el tema. Javier, de momento se deja como está, al año que viene entendemos que si ellos quieren darse de baja y la ley lo permite, obviamente están en su derecho de no volver a enviar hasta el año siguiente, hasta que supone una obligatoriedad. Pero esto lo tiene que garantizar Hacienda. Hacienda tiene que decir si aquellos que han empezado a enviar pueden parar sin migrar a un no verifacto. ¿Vale? O sea, salir de verifacto para como estaban antes. De momento no hay nada sobre ello. Vale. Alberto dice, como Junts vote que no, verás tú la gracia. Esa es la gracia, efectivamente, de toda esta cuestión. Sabemos que se va a contar, todo esto se ha hecho también un poco para el apoyo de Junts. Si Junts decidiese no va a ser así, todo lo que estaba detallado en el decreto va fuera. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que se vuelve a la legalidad vigente. Y la legalidad vigente nos dice 1 de enero. Y ahí es cuando contamos apuradísimos con esos 20 días para que volver atrás y decirle a nuestros clientes, oye, que sí, que tienes que cumplir. Es un escenario posible. No sabemos si probable. Ahí está. ¿Vale? Estefan nos dice más uno por aquí. Vale, que lo del cliente que está en el entorno real. Y es lo que hemos comentado, Estefan. De momento hasta el 31, eso sí os decimos que tienen que quedarse. En los próximos días os diremos más de cómo pueden salir, ¿vale? Para, sobre todo, dejarlo documentado, que Hacienda lo reciba y pues, que no tengan consecuencias por haber desactivado esta opción de Verifacto. Antonio, os comparto respuestas oficiales de la EAT con algunas dudas. Los productos puestos en el mercado de nuevos clientes deben estar plenamente adaptados a su normativa de desarrollo. Esto es lo que comentábamos. Esto implica que cualquier software de facturación que se comercialice a clientes que no tengan un contrato de mantenimiento previo o en vigor debe cumplir íntegramente las especificaciones técnicas del reglamento, verifacto o no verifacto. No es posible ofrecer versiones no adaptadas ni activar o desactivar opcionalmente el cumplimiento. Esto es lo que os comentábamos. Entonces, clientes nuevos, ahí la incógnita se nos va. La ampliación de plazos no habilita comercializar un software no adaptado. Es lo que ya sabíamos. Darle más tiempo a los contribuyentes no implica que ahora se pueda volver atrás. ¿Por qué? Pues porque esto sería esta invitación a tú ya tienes todo a tu disposición para cumplir con la normativa, no como aquellos que no lo tienen todavía, ojo, que porque no han llegado o no les dio tiempo, o no quisieron en su momento, pero el que sí lo ha hecho se entiende que ya tiene los sistemas informáticos, que ya tiene el equipo formado, que ya lo tiene todo para empezar a cumplir. ¿Por qué debería parar? Es la pregunta que sabemos que se hace Hacienda. ¿Por qué para si lo tiene todo? Es confuso. Y
creo que no hace quedar muy bien a las empresas que lo vayan a parar. Ya sabemos cómo funcionan también las inspecciones. No creo que sea el caso, pero ahí está. En esta extraña situación, aquellos que no lo han hecho tienen menos que garantizar, o sea, tienen menos que ocultar, digamos, que aquellos que sí lo han hecho, porque aquellos que lo han hecho a tiempo y lo han hecho todo bien, y sus desarrolladores, sus programadores, el proveedor de software le ha dado todo a tiempo, que han firmado los acuerdos, que lo han subido, que han empezado a enviar, que han afinado sus procesos para que todo vaya sin errores, son los que se encuentran en esta situación más complicada. Antonio nos sigue compartiendo las preguntas. Pues los usuarios pueden seguir utilizando temporalmente el software no adaptado adquirido con anterioridad. Exactamente, ese es el caso de los clientes antiguos. La ampliación de plazo permite a los obligados tributarios que continúen utilizando sus soluciones actuales hasta las nuevas fechas. No obstante, esto no afecta al régimen de comercialización. De ahí que el usuario, si lo está usando, puede continuar, pero aquel que comercializa el software tiene que siempre ofertar únicamente productos que están bajo el nuevo reglamento, ¿vale? El reglamento que ya todos conocemos, Verifacto o no Verifacto. La pregunta 4. Los productos adaptados deben operar siempre conforme al reglamento. ¿Vale? En consecuencia y conforme a la normativa vigente, la ampliación de los plazos no altera las obligaciones de la adaptación ni la naturaleza de los productos que se tienen que ofrecer a nuevos clientes. Lorena me dice, pero esto que comentas hace que clientes que tengan un software que no cumplan van a provocar que no quieran cambiar de software, que ya cumplimos hasta el último momento. Es cierto, Lorena, y esta es un poco la dificultad en la que os vais a encontrar. Si hay clientes que tenían una versión anterior, tenían este contrato con la norma plurianual, vigente antes del 29 de julio, ellos siguen en su derecho de no cambiar a vuestro software más nuevo de Verifactu, sobre el que vosotros habéis hecho esa inversión para adaptaros, hasta que no les toque la fecha. Estos casos se darán. Antonio dice, ¿los clientes que no sean SaaS y tengan un mantenimiento activo, se les puede actualizar a la nueva versión siendo configurable por ellos cuando aplicado o no el reglamento? Y tengan un mantenimiento activo. ¿A qué te refieres, Antonio? Por ejemplo, se les desarrolló un software a medida que siguen utilizando y lo único que se le cobra es un mantenimiento. ¿Sería ese el caso? Por confirmar. Yo te cuento, si es un software que, por ejemplo, por licencia, estos que antes se utilizaban mucho, se pagaban durante 3 años el uso, pues esta persona puede seguir utilizando, esta empresa puede seguir utilizando este software que pagó hace 3 años sin tener que cambiarse a la nueva versión hasta que a ellos le toque, que en este caso, si de confirmarse la fecha, sería 2027. ¿Vale? No obstante, parece que jurídicamente la EAT podría tener dificultades para sancionar en estos casos, dice Antonio, que el cliente decidiera no comunicar. Claro, esa es un poco la tesitura en la que se encuentra la agencia tributaria, que sabemos que también ha hecho una gran inversión en personal, en medios, en promoción de los sistemas Verifacto y tampoco querrá pues, que esta iniciativa se diluya y volver a enfrentar todo lo mismo el último trimestre del año que viene, porque todo se deje para el final, ¿no? Vale, Antonio dice, ¿un Real Decreto necesita convalidación en el Congreso? Sí, los Real Decretos están pensados como medida de urgente necesidad. Quiere decir que no se ha podido, no se contaba con el tiempo suficiente para poder debatirlo y llevarlo al Congreso, sino que bastaba con que el Consejo de los el Congreso de Diputados fuese simplemente Consejo de Ministros, disculpadme, fuese a aprobarlo. En el momento en que todos ellos lo aprueban, el Real Decreto se publica en el BOE, pero no por ello significa que no puede ser debatido y que no puede ser derogado, no pueden tumbarlo sencillamente. Por eso se cuenta, hay un mecanismo que cuenta que dentro de 30 días este tiene que ser validado. Si no es validado, y ahí estaríamos en nuestro caso. De no tener la validación, volveríamos a las fechas anteriores. ¿Por qué pilla por sorpresa todo esto? Y esta es la realidad. Es que ha sido en un plazo de tiempo muy corto. Si esto se hubiese planteado en septiembre, se sabría a lo largo del mes de septiembre, mes de octubre, si finalmente estas fechas entran en vigor o no, son firmes o no. Esto se ha hecho el día 3 de diciembre. Se tiene hasta 30 días. Por suerte, como hay Navidad en medio, el Congreso en el que se va a debatir este Real Decreto, la sesión del Congreso se adelanta el día 11, con lo cual el día 11 deberíamos tener respuesta. Pero podría darse el caso de que no se llevase el día 11, se tendría hasta el día 3 de enero y el día 3 de enero estaríamos en un colapso de fechas porque la legalidad vigente diría que todavía se puede estar desde el día 1 de enero, mientras que habría un Real Decreto aún no ratificado, aún no convalidado, que unos días más tarde diría que se da un año más.
¿vale? Y de ahí viene un poco toda esta confusión, lo estrecho que nos estamos moviendo en estas fechas. Envío en pruebas, ¿se considera activo? No, ¿vale? Roberto, envío en prueba no se considera activo. Quiere decir, testear la solución, aquellos que han integrado, estupendo, la dejáis hecha. Una parte positiva es que solo cambia las fechas, no cambia la documentación, a lo del desarrollo técnico, con lo cual la integración que hayáis realizado seguirá siendo la misma, salvo que cambie algo pues a lo largo de este año, que si de ser así sería mínimo, ¿vale? Así que todos los que hayáis hecho pruebas integrados, eso que os lleváis, y no se considera un registro válido enviado en producción, ¿vale? A los servicios de la agencia tributaria. Javi nos cuenta, tenemos una parte que han empezado a usarlos ahora, pero se quieren dar de baja, ya que se dieron de alta justo antes de la noticia. Y esto es muy común. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas estaban diciendo, siempre por un poco de ir justos, lo haré en diciembre. Se dieron a lo mejor de alta los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, y ahí es donde volvemos. Hasta el día 31, normativa en mano, tendrían que quedarse, ¿vale? A partir del día 31 es cuando se podría ver si salen o no salen. Miguel Ángel me dice, tengo la mayoría de entornos de pruebas, pero ninguno en entorno real. ¿Puedo seguir así? Sí, el entorno de pruebas seguirá disponible porque para la agencia tributaria nada ha cambiado, solo se han ampliado los plazos, ¿vale? Así que el entorno de pruebas sigue disponible. Carlos dice, muchos tenemos el software adaptado, pero no puesto en producción aún. ¿Qué es mejor, activarlo o esperar? Bueno, otra parte es que los desarrolladores de software tenéis una gran responsabilidad para la divulgación y la puesta en marcha de esta normativa. Ya sabemos que os la ha dado con sanciones incluso más altas que al contribuyente. Con lo cual, los que tengáis un software adaptado tenéis que seguir ofreciéndolo, porque vosotros siempre tenéis que intentar, de vuestra parte, que el mayor número posible de vuestros clientes se vaya sumando a Verifacto, ¿vale? Porque vuestro software iba a quedar, en teoría, descatalogado, debería haber quedado desde el 29 de julio. Es cierto que ahora más clientes van a seguir utilizando el antiguo y que al no poder migrarles, pues van a tener que seguir utilizándolo durante todo 2027. ¿Qué es mejor, activarlo o esperar? Yo diría, dar la opción. A mí me consta por empresas con las que trabajamos que hay contribuyentes que ya dicen, yo tiro para adelante con lo que está. A estos, obviamente, hay que darle la opción de poder activarlo, ¿vale? No podemos ahora ir para atrás. Vais a tener una base de clientes activos, otros no activos, otros en proceso de cambio, otros va a ser un poquito más caótico, pero sí, aquellos que quieran activar tienen que poder hacerlo. Ricardo, tengo todos en pruebas. ¿Pueden seguir así? Pueden seguir en pruebas. ¿Vale? Lo único que cuando entendemos pruebas, que es cuando está en nuestro entorno de pruebas, las respuestas que recibís son idénticas a las que se dan en producción, porque las enviamos al mismo entorno de pruebas de la agencia tributaria. O sea, ellos sí pueden enviar alguna factura de prueba, pueden familiarizarse con el sistema, pero es verdad que no contarían, no están registradas, ¿vale? Haciendo no cuenta con ella como documentos con trascendencia fiscal. Marco, se ha interrumpido por un momento y no se ha escuchado lo último que has dicho. Uy, pues chicos, esta pregunta es de las 4:17. Si me podéis decir cuál es la parte que no se ha escuchado, la repito, ¿vale? Ahora mismo es que, habiendo pasado media hora, ya no sabría volver a ella. Álvaro nos dice, en las noticias del retraso de fechas se ha hablado de empresas y autónomos. ¿En qué situación se encuentran las administraciones públicas? ¿Qué fechas se aplican? Muy buena pregunta, Álvaro. Pues de momento se habla de empresas y autónomos un poco para simplificar. De momento son aquellas empresas que están sujetas al impuesto de sociedades, las que tendrían fecha 1 de enero 2027 si se aprobase, 2026 si seguimos como hasta ahora, y todas aquellas que no estén sujetas al impuesto de sociedades, no solamente autónomos, pero también comunidades de bienes, cualquier otro tipo de asociaciones, todas ellas que no tributan bajo el impuesto de sociedades serían las que van después. Tengo clientes que están emitiendo facturas Verifactu enviados al FACE mediante una plataforma, pero no el resto de facturas que emiten mi ERP. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están emitiendo facturas Verifactu a FACE o están emitiendo facturas Facturae? Porque aquí, Pep, necesitaríamos un poquito más de aclaración, ¿vale? Son en principio dos servicios distintos. Jesús dice, es muy posible que no se convalide. Va con otras medidas que muchos grupos van a tumbar, pero dudo que la EAT se atreva a volver otra vez atrás. Las empresas se le echarían encima. Pues esa es la dificultad en la que nos encontramos todos y por eso aquí un poco estamos intentando decir que lo que reine sea la cautela, la precaución y por lo tanto continuar hasta el 31, tal y como dice la normativa, e intentar que antes del 31 ya tengamos las cosas más claras, ¿vale? Para no dar un paso en falso, para no incumplir, sobre todo aquellos que ya tenían la buena voluntad de hacerlo, que ya están en el sistema. Pero sí, ahí está el riesgo, ¿vale? De suceder eso, igualmente volveremos a organizar otro webinar, otra sesión, e incluso intentaremos que participe la agencia tributaria con nosotros
para aclarar qué sucede si no se convalidase el Real Decreto, ¿vale? Por ello, mi recomendación, como sé que hay muchos desarrolladores de software, si no lo habéis integrado, dejarlo integrado por lo que pueda pasar. Y también eso, no será nunca en balde, porque la normativa a nivel técnico, el cuerpo no va a cambiar. Nosotros tenemos el sistema totalmente adaptado. Algunos ya han empezado a mandar en entorno real y otros en entorno de prueba. Pues ya sabes, Oscar, aquellos que estén en entorno de pruebas todavía podrían volver a una versión anterior si vosotros seguís ofreciendo una versión anterior en contrato de mantenimiento. Aquellos que ya han empezado a mandar tendrían que continuar pues como mínimo hasta el día 31. Alberto dice, si te salías de Verifactu es porque cierras empresa o te metes al sí. Exacto. ¿Por qué? Porque también sabemos, entra en juego varias cosas. Podías hacer que no te afectase el reglamento de los sistemas de facturación, este que estamos hablando, que simplificamos con Verifactu, pero sabemos que agrupa la opción, la modalidad Verifactu y no Verifactu. Te salías de Verifactu y podías ir a no Verifactu, o te salías de Verifactu y podías ir al sí. Pero no se contemplaba salirte de Verifactu, no ir a no Verifactu y tampoco ir al sí. Simplemente volver a utilizar software que quedasen descatalogados, o sea, software que no deberían, que desde el 29 tu propio proveedor no pudiese ofrecerte, ¿no? Esta es la extraña situación en la que se nos ha puesto a todos. Xavi dice, ¿seguís sin tener nada para integrar no Verifactu? De momento, no, Xavi. Es algo que valoramos también poder ofrecer. Habrá que ver si el mercado lo solicita, si en vuestro caso nos decís, mira, tengo muchos clientes que quieren no Verifactu, es algo que obviamente estudiaremos porque proporcionamos soluciones de fiscalización en todos los ámbitos, pero de momento, y siempre pues siguiendo las recomendaciones que ha dado la agencia tributaria y ha dado siempre la opción de Verifactu como la favorita, es por lo que hemos optado en un primer momento por esto, ¿vale? Álvaro dice, sería de agradecer que también resolvierais soluciones no Verifactu en un futuro próximo. Mira, Álvaro, estás con Xavi, lo llevaré a mi equipo interno y lo valoraremos, ¿vale? Ahora te contamos con también más tiempo, habría que ver, ¿vale? Raquel dice, somos empresa, nuestro software solo admite Verifactu y nos obligó a poner como fecha de inicio 1 del 1 del 26. Raquel, ¿qué significa nos obligó a poner como fecha de inicio? Como fecha de inicio máxima, entiendo, ¿no? Ellos te habrán ofrecido que como máximo tenéis que empezar a enviar los registros el 1 de enero. Entiendo que va por ahí. Pero vamos a cambiar de software justamente el 1 de enero. ¿Seguimos estando obligados a empezar el 1 del 26? Ojo que los que cambiéis de software el 1 de enero, y sobre todo cambiéis de proveedor, este proveedor va a estar obligado a ofreceros de nuevo solo, esto es un poco lo que el pez que se muerde la cola, va a estar obligado a ofreceros solo un software que cumpla con el reglamento y por lo tanto, o Verifactu o no Verifactu. Quiere decir que vais a tener que cumplir, ¿vale? Mediante una opción u otra. David dice +1 para lo del entorno. Roberto nos cuenta su opinión. Usando la lógica, si esto lo han aplazado o parado, no tiene sentido obligar con el sistema. Siempre dijeron que tanto la web de prueba como la real iba a ser ignorada en 2025. Dicho esto, lo que la norma dice, si es que lo dice, pero lo lógico también es lógico. Pues muy bien dicho, Roberto. También hay que pensar, ¿de dónde viene todo esto? Pues viene de un periodo de adaptación que se iba a considerar muy cortito. La agencia tributaria quería poner los sistemas de producción antes de abril. Luego ellos tampoco llegaron, se terminaron publicando a mediados de abril. Pensaban que muy poquitas empresas iban a querer utilizarlo antes, dado que la fecha para los desarrolladores era el 29 de julio, con lo cual se daba por sentado que la gran masa de empresas que tenían que cumplir iba a hacerlo entre agosto y diciembre. Al dar un año más, esto pierde un poco de sentido, porque se añade más tiempo de prueba, lo cual objetivamente para los contribuyentes es positivo, ¿no? O sea, puedo seguir utilizándolo sin consecuencias, ¿no? Que es la lectura positiva que yo le daría. Es cierto que lo que estamos viendo es, me quiero salir, no quiero utilizarlo aunque no esté sujeto a sanciones. Eso es lo que tenemos que valorar, ¿vale? Aprovechamos que no va a haber sanciones y seguimos un año más utilizando Verifactu para que ya lo tengamos, sea pan comido en 2027. Esta es una opción. Nuestro proveedor seguramente, que es lo que prefiere ofrecernos, porque es lo que ya tiene, ¿no? Con lo que contaba. ¿Hemos empezado? ¿Queremos salirnos? Pues ahí es donde estaremos a la espera, ¿vale? De una respuesta y una confirmación. Vicente nos dice, ¿podemos cambiar nuestros clientes que están activados de modo live a test? No, vosotros no, ¿vale? Esto lo tendrá que pedir siempre vuestro cliente. Como proveedor de software, vosotros no podéis ni activarles obligatoriamente ni desactivarles, porque ahí sí que podrían estar incurriendo en un incumplimiento y no habrán sido ellos en solicitarlo, ¿vale? Eso tiene que venir de vuestros clientes. Y nosotros intentaremos ayudaros para darles pues, las respuestas más claras posibles con las consecuencias que puede tener
ir a un modo test otra vez antes del 31 de diciembre y después del 31 de diciembre, ¿vale? Donde esto sería una opción más factible. Roberto, pregunta, ¿un software que soporte? Son las 5 ya, yo no sé si algunos podéis quedaros, voy a intentar resolver todas las preguntas que pueda, es cierto que hay muchísimas, voy todavía por las preguntas de las 4:20 e imagino que hay muchas más, ¿vale? Entonces yo, si no, lo que puedo hacer es intentar saltarme aquellas que se han repetido, porque yo imagino que muchos no habréis leído la pregunta de otras de las empresas que están atendiendo hoy el webinar, entonces lo voy a intentar, ¿vale? Un software que soporte Verifactu, no Verifactu, Ticketbuy y el sí, y que el usuario configure su sistema. ¿Podría seleccionar sí, lo cual en cierta medida desactivaría Verifactu? Bueno, ¿qué sucede ahí? Solicitar el sí significa mandar el modelo 36 y este hay que mandarlo antes de que termine, en cualquier momento antes de que termine el trimestre. Ya sabéis que si se manda antes del 31 de diciembre, supondría que se está optando a acogerse al sí el año 2026 y que no se puede volver atrás, ¿vale? Eso dependerá de cada empresa. Si un software ofrece todas las opciones, aún mejor para el contribuyente. Xavi, este aplazamiento es una decisión política. Si el año que viene vuelve a haber una cuestión puramente política, harán lo que quieran. Eso es un poco lo que ha creado en esta inestabilidad, ¿no? Que de momento pues no ha sido motivada por un estudio que diga de la propia agencia tributaria, que es quien tendría que haberlo hecho. Nosotros tenemos los registros solamente de un 2% de las empresas. Vemos imposible que cumplan antes de final de año. Vamos a dar 3 meses más o vamos a hacerlo por plazos. Venga, empresas de menos de 6 hasta 3 millones de 3 a 1 o como hizo Ticketbuy, ¿no? Por sectores, por industrias. Eso hubiese sido un plan que nos hubiésemos imaginado más. Aquí ya sabemos que ha sido por un Real Decreto que cuenta con distintas medidas que nada tienen que ver con los sistemas de facturación. ¿Puede suceder el año que viene? Bueno, también habrá que ver si Europa no nos penaliza. Sabemos que ya vamos tarde en la aplicación, ¿vale? España ahora mismo, de nuestros países vecinos, Portugal cuenta con SAFTI hace un montón de años, Francia también, con un sistema muy parecido a Verifactu, que también empezó como voluntario, luego no, al principio no se certificaba, había una declaración de responsabilidad como el nuestro. Ahora estamos viendo que se están certificando oficialmente. Alemania, Austria, Italia, nosotros vemos los países en los que trabajamos, todos tienen un sistema. De momento España es la que lo está mandando hacia adelante y aplazándolo. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues yo diría que con esto, a mí me llegan muchas privadas también, equipo. Vamos a intentar cerrar un poco por intentar pues hacer responder de la forma pues más sencilla posible, en el que vosotros sepáis que todas las preguntas que no estén resueltas nos las podéis seguir mandando. Igualmente, todas las preguntas que nos hayáis mandado hoy las recibiremos, nosotros las vamos a guardar, vamos a agruparlas y vamos a mandarlo todo mediante un blog, respuesta a respuesta, para que, bueno, pues lo tengáis de nuestra parte, aquellas a las que no hayamos podido llegar. En los próximos días os iremos informando tanto de si se aprueba el decreto, de qué supone, si se aprueba como si no, cómo actuar y sobre todo lo que sabemos que os preocupa a muchos de vosotros, qué hacer con esos clientes que han activado, que se quieren seguramente desactivar a partir del 1 de enero, ¿vale? En el caso de poder hacerlo, cómo tienen que hacerlo para que conste y se quede hecho como ha de hacerse para evitar cualquier tipo de consecuencia por parte de la agencia tributaria y de no poder hacerlo, pues, ¿qué soluciones les damos? Yo os anuncio desde Fiscally que nosotros vamos a ser mucho más flexibles porque, bueno, aquí somos socios, trabajamos juntos y ese es el objetivo. Esto nos ha venido de sorpresa a nosotros como a vosotros, que habéis hecho un esfuerzo enorme, enorme por llevarlo a fecha, hacerlo bien. Me consta que muchísimos de vosotros os habéis esforzado, habéis puesto hasta un equipo a hacer el despliegue de Verifactu, a recopilar los acuerdos, a firmarlos, a enseñarles, que habéis hecho un esfuerzo tremendo, con lo cual a nosotros solo nos queda hacer el mismo esfuerzo que habéis hecho vosotros en flexibilidad, en claridad y transparencia con nuestras respuestas y estamos de vuestro lado. Así que nada, os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde con nosotros. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo. Todas vuestras respuestas las iremos contestando en los próximos días, ¿vale? Aquí tenéis igualmente nuestro email de equipo por si algo quedase pendiente. Y nada, os mando un saludo a todos y de nuevo agradeceros vuestra asistencia.